Paz a vosotros, hermanos. Bendecido día de este inicio de semana, hermanos. Vamos a seguir estudiando el libro de Tito, una epístola apologética. Se refiere a la defensa razonada y sistemática de una postura, de una creencia o una doctrina, hermanos. La segunda semana, Tito a las epístolas. Subtema: el mensaje de la sana doctrina. Tema: advertencias a los creyentes. Este es el tema que vamos a estudiar en este momento, hermanos. Vamos a pedir la guía de nuestro Dios a través de su Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, que moras en las alturas de tu cielo, Señor, en esta rica mañana, bendito Dios, disfrutamos ya, Señor, de tus favores y de tus misericordias, Padre bendito. Y vamos a deleitarnos también, a edificarnos, Padre lindo, con este bello tema, Señor. Quieras tú dirigirnos, quieras tú instruirnos, quieras, Señor, alumbrar nuestra mente, bendito Dios, y hacer los cambios necesarios en nuestras vidas, y ayúdanos a actuar de la forma que tú quieres, Señor, para que en verdad vivamos en la sana doctrina, Señor eterno. Así, bendito Dios, quieras tú bendecir a todos los oyentes, Señor Santo, a todos nuestros hermanos, amigos. Bendito Dios, hasta donde llegue este audio, bendito Padre, con el fin, Señor, de honrar y bendecir tu santo nombre, bendito Dios, y hacernos, Señor, aptos cada día más para buenas obras, Padre Celestial. Así, bendito Dios, glorificamos tu nombre en este momento, Señor, y iniciamos, Señor, para estudiar este tema, Señor eterno. En el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús te pedimos todas estas cosas y perdona también así nuestras muchas faltas, Señor amado. Amén. Amén. Bueno, el tema: advertencias a los creyentes. Texto bíblico lo encontramos en Tito 3, 8 al 11. A la letra dice: esto es cierto y quiero que insistas en ello, para que los que creen en Dios dediquen su vida a hacer el bien. Esto es bueno y beneficia a todo el mundo. Evita las discusiones tontas y las cuestiones sobre los antepasados. Aléjate también de controversias y peleas sobre la ley de Moisés. Eso no sirve para nada y no ayuda a nadie. Si alguien causa divisiones entre los creyentes, hazle una advertencia. Si lo vuelve a hacer, adviértele otra vez. Y si sigue causando divisiones, expúlsalo de la iglesia. Tú sabes que alguien así tiene la mente retorcida y sus pecados lo condenan. Amén. Amén, hermanos. En estos textos, en estos versículos, tenemos 3 advertencias. La primera es ocuparnos en hacer buenas obras. La segunda, evitar discusiones necias y controversiales y las falsas verdades. La tercera es rechazar al hereje. Bueno, estudiaremos la primera advertencia. Ocúpate en hacer buenas obras. Los creyentes deben ocuparse en hacer buenas obras, que significa mantenerse realizando buenas obras, sostener buenas obras, perseverando en las buenas obras y llevar adelante las buenas obras, a pesar de todas las circunstancias y dificultades.
Esto significa perseverar en medio de la oposición y del peligro que corre, ¿verdad? Procurar hacer las buenas obras significa considerar las buenas obras, pensar en las buenas obras, prestar cuidadosamente la atención a las buenas obras, centrarse en las buenas obras. Cuando la persona le es necesaria hacer buenas obras, resalta otro factor. Al ministro se le instruye que insista con firmeza, que el creyente haga buenas obras, como insistir tenazmente, insistir constantemente, insistir resueltamente. Hermanos, el ministro de Dios debe hacer esto, debe hacer esta labor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las buenas obras son útiles a los hombres, contribuyendo a la clase de mundo y sociedad que anhela el corazón humano. ¿Y qué es lo que anhela? Pues un mundo de amor, de gozo, paz. Pero a través de todo ello, hermanos, de las buenas obras, nosotros no somos salvos. No somos salvos por esas obras de justicia, sino que somos salvos por la misericordia y la gracia de nuestro Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Y como salvos, hermanos, se nos dice que debemos ser prudentes, castas, cuidadosas en su casa, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Esto le dice el apóstol Pablo a Tito, ¿verdad? En el capítulo 2, versos 5 y 6. También Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Estos versículos nos enfatizan la absoluta necesidad de mantener buenas obras. La prueba de que somos salvos es que procuramos hacer buenas obras. Las Escrituras declaran que si no llevamos vidas rectas y puras y que estimulen a otros a confiar en Cristo como su Salvador y a vivir justamente, entonces no hemos sido salvos genuinamente. Porque Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Primera de Timoteo 6:18 dice, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Tito nos dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, ¿verdad? Lo que dice el apóstol Pablo en Hechos 10:24. Porque Santiago 2:17 y 18 nos recuerda, hermanos, que así también la fe, si no tiene obras, es muerta en obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Así que nos vuelve a remarcar aquí el apóstol Pedro, hermanos, en su primera carta 2:12, dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Así que, hermanos, las buenas obras son necesarias, hermanos, para que los demás vean, ¿verdad?, que somos salvos por Él, ¿sí? Y glorifiquen a nuestro Dios. La segunda advertencia es
que los creyentes deben evitar las discusiones necias y controversiales y las falsas verdades. Este versículo presenta tres cosas, hermanos. La primera, algunos están gastando su tiempo en asuntos necias, inútiles, discusiones que no aportan nada a la causa de Cristo o al bienestar de la humanidad. Dos, algunos perdiendo su tiempo en genealogías, es decir, en sus raíces y herencias, sentían que eran aceptables delante de Dios porque tenían buenos padres y buenos antecesores. La tercera cosa, también estaban los que discutían acerca de la ley, es decir, acerca de las escrituras del Antiguo Testamento, los falsos maestros del tiempo del apóstol Pablo. Eran exactamente como los falsos maestros de la actualidad y a través de los siglos. El apóstol Pablo está diciendo que los creyentes, incluyendo a los predicadores y maestros, no deben enredarse en controversia acerca de las escrituras, porque son vanas y sin provecho, inútiles y vacías, carecen de todo tipo de valor. Cristo es todo lo que se necesita. Él y su palabra deben ser proclamados y hay que evitar las discusiones. En esto se debe ocupar el creyente, hermanos. Concluimos el punto de la segunda advertencia, que discutir acerca de Cristo y la Biblia no alcanza a las personas ni las edifica. Proclamar a Cristo y a su palabra es la única actividad que alcanza y edifica a las personas. Por eso el apóstol Pablo advierte que no prestemos atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, le dice a Timoteo, ¿verdad? Lo vemos en la primera carta de Timoteo 1:4. Dice, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleito, blasfemias y malas sospechas. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran ¿qué? Contiendas. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. No hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores al máximo, ¿verdad? Siempre el apóstol Pablo siempre encargaba a Timoteo, ¿verdad? Cómo cuidar, ¿verdad? De la iglesia, encargando el ministerio, ¿verdad? También le expresan la tercera advertencia, que es rechazar al hereje. ¿Qué es herejía, hermanos? Es una enseñanza falsa, ¿verdad? La tercera advertencia es que los creyentes deben rechazar a los herejes, a esos que abandonan la verdad de Cristo y de la palabra de Dios. La palabra hereje en griego significa cuidar de uno mismo, escoger por uno mismo. Así que una persona hereje es alguien que escoge lo que va a creer. Rechaza toda autoridad, no importa lo que sea. Dios, Cristo, la palabra de Dios, la iglesia, el hombre. Esa persona escoge lo que va a creer, constituye su propia autoridad y determina la verdad por sí sola, lo que es verdad y lo que no es. Y eso abunda mucho, ¿verdad, hermanos? ¿Sabe usted que la mayoría de los herejes están en la iglesia? ¿Permanecen en la iglesia? ¿Se retienen algunas enseñanzas básicas, pero rechazan aquellas doctrinas que no les gustan? Las escrituras son claras.
Los creyentes deben llegar a los herejes o a los falsos maestros. No se les debe castigar, rechazar o expulsar de la iglesia a la ligera. No. Se debe intentar alcanzarlos para Cristo. Se les debe mostrar amor y atención y amonestarlos para que se arrepientan y confiesen la verdad de Cristo y su palabra. Si al tercer intento, si no se arrepiente, debe ser rechazado, es decir, expulsados de la iglesia. No se debe permitir que desvíe a otros creyentes. Hermanos, y en la actualidad, por causa de esto, que no se hace nada con estas personas o con estos creyentes, por evitar meternos en problemas, se deja pasar esta situación, ¿verdad? Como que se evade. Pero esto crece en las iglesias y hay muchas rupturas, muchas divisiones, y hoy en día ya no hay esa valentía para contrarrestar la herejía, que lamentablemente, hermanos, o porque somos poquitos en la iglesia, no se le amonesta, porque quizás son una familia grande, y si se van, se queda vacía el templo. Quizás esa es la preocupación de muchos, hermanos. Pero Mateo 18:15 al 17 nos dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Mateo 15:9 dice: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Amén, hermano. Y este es un problema grave, ¿verdad, hermanos? Pero hoy por hoy estamos viendo las advertencias de un creyente. El hereje es pervertido, lo que quiere decir que está torcido o alejado de la verdad de Cristo y su palabra, y por lo tanto se condena a sí mismo, porque él mismo ha escogido el camino de la incredulidad. San Juan 3:18 dice de la siguiente manera: el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, nuestro Dios no lo condena, se condena a sí mismo por no creer en el Hijo de nuestro Dios. Así que, hermanos, el creyente honesto y reflexivo, es necesario que haya honestidad para considerar el asunto. Mire, yo le voy a comentar un ejemplo, lo que pasó aquí en mi sector, ¿verdad? Aquí en el estado de Chiapas, México. Tenemos a un pastor que él vio ciertas conductas, ciertas enseñanzas, ¿verdad? El cual hizo esto, lo amonestó. Y no solo una vez, sino como dice aquí la escritura fueron varias veces. Pero no se arrepintió, hermanos. Se fue él y quizás hasta la mitad de la iglesia, porque los demás eran su familia, ¿sí? Era su familia. Entonces, hermano, era necesario, ¿verdad? Era necesario amonestarlo, porque si no, pues se da esto, ¿no? De que los demás creen en la palabra de esta persona. ¿Y qué está pasando? Que hay herejía en las iglesias, ¿verdad? Entonces nuestro hermano lo que hizo, amonestó, y pues
aunque se llevó, ¿verdad?, la mitad de la iglesia. Ahora el hermano dice, somos pocos, pero con sana doctrina. Entonces, hermano, no esperemos que esto suceda. Tomemos en cuenta estas advertencias que el apóstol Pablo le comenta a su siervo Tito, ¿verdad? Estas advertencias que también son vigentes para nuestros días, hermanos, si lo pongamos por obra, que es ocuparnos en hacer buenas obras, evitar discusiones y rechazar las falsas enseñanzas, rechazar la herejía, rechazar al hereje, hermanos. Así, hermanos, hemos terminado el estudio de este día y esperando que hayamos escuchado bien la palabra de nuestro Dios y lo pongamos por obra, hermanos. Se despide de ustedes su hermana y amiga en Cristo Jesús, Sandra Lara, desde Chiapas, México. Paz a vosotros.